Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Patricia, soy realtor en Florida, pero hoy vengo con un video totalmente diferente a real estate. Hoy voy a contarles un poco más de mi historia, cómo llegué a Estados Unidos y por qué terminé viviendo un año en África, específicamente en el país Uganda. Voy a hacer el video mientras me maquillo para otro video que sí va a ser de real estate. Pero bueno, en lo que hago esto, les cuento la historia un poquito. Mi papá en el 2016 se fue de Cuba, normal por frontera, ya, y nosotras nos quedamos en La Habana. Nosotros somos de Bayamo, Granma, pero nos mudamos para La Habana ese mismo año que mi papá se fue. El 2016, nosotras nos quedamos solas en La Habana. Obviamente no conocíamos a nadie. Yo empezaba el pre y mi hermana empezaba segundo año de la universidad de estomatología. Y mamá es doctora radióloga y empezaba su nuevo trabajo en un hospital en La Habana. Normalmente cuando pasas por frontera tienes que esperar un año y un mes para aplicar a tu residencia. Mi papá pasó un año y un mes, pudo aplicar a la residencia, vino de sorpresa, todo súper feliz, nos sorprendió a todas. Después que mi papá se va, él automáticamente nos puso la reclamación. Y 2 años después de que nos puso la reclamación, pues ya llegaron los papeles de que la reclamación había sido aceptada, que lo que estábamos era esperando básicamente que se pasara a la embajada y esperar el día de la entrevista. Esperando el día de la entrevista, pasaron 5 años. 5 años. En el 2021 ya nosotros empezamos como que, Dios mío, ¿y qué va a pasar? ¿Qué año nos vamos a ir? Ya ha sido mucho tiempo. Quedar alguna esperanza, ni siquiera sabíamos si iba a ser posible que nosotros llegáramos a Estados Unidos. Le llega a mi mamá una oportunidad de trabajo, como ella es doctora, le llegó la oportunidad de irse para África, pero no por misiones de normal médico, sino como un contrato personal que no tenía nada que ver con el Estado, ni nada. Y entonces ella dijo, bueno, pues esta es la oportunidad, ya Cuba se está poniendo demasiado mala y ahora mismo es la única alternativa que tenemos si queremos, aunque sea estar bien, con luz, con comida, etc. Obviamente mi reacción fue automáticamente no me quiero ir para África, menos que queda tan lejos, que es una cultura totalmente diferente, que obviamente no conocemos a nadie, pero esa era la única opción que teníamos, aparte de seguir esperando en Cuba para que nos llegara la reclamación. Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba en segundo año de medicina. Mi hermana ya se había graduado y estaba trabajando. Obviamente no me quería ir, estaba en la universidad, estaba súper bien. Obviamente uno de los hijos no vemos las dificultades tanto como la ven los padres, porque no tenemos que preocuparnos si no trabajamos, no sé qué más, pero ya tenía mi hermana y mi mamá que sí estaban trabajando y estaban viendo que todo faltaba, que Cuba nunca ha tenido la mejor situación, pero en ese momento ya estaba empezando la super precariedad, que no había ni para arreglarte una muela, no había instrumentos, en fin, todo estaba fatal. Pues tomamos la decisión de irnos a África. Y todo empieza aquí, porque eso fue un choque cultural demasiado duro para uno como cubano, y que, por ejemplo, mi mamá ya había estado en África antes, pero mi hermana y yo nunca habíamos salido de Cuba, y entonces ese fue el primer lugar a donde mi hermana y yo salimos. Yo necesito aprender a hacer los story time mientras me maquillo porque no avanzo. Entonces ya nosotros nos pagan el vuelo. El dueño, porque era una universidad hospital, el dueño de la universidad obviamente pagaba los vuelos para que uno llegara, y obviamente allí te tenían como una casa preparada para que tú te asentaras y al otro día te fueras a trabajar. Desde que llegamos todo empezó a ir mal, porque, o sea, nosotros pensábamos que íbamos para una ciudad normal, ciudad, edificios. No. Nosotros llegamos a la capital, y cuando llegamos a la capital había un chofer esperándonos y nos dijo, bueno, ahora son 6 horas hasta la ciudad donde van a estar ustedes. Y nosotros como que, ya, después de viajar 2 días, ahora tenemos que viajar 6 horas más para llegar
a ese lugar que obviamente ni mi mamá misma sabía dónde era ese lugar. En ese lugar había más cubanos y todo el mundo, ay, sí, vengan para acá, no sé qué más, pero nosotros no sabíamos ni cómo era el lugar físicamente, ni las cosas que habían, ni qué lejos quedaba de la capital. Entonces ahí empieza todo. Llegamos, ok, 6 horas hasta allá y en el camino, o sea, estábamos medio dormidas, no sé qué más, creo que dormimos un poco y en el camino nosotros empezamos a mirar cómo era el país. Y no fue, o sea, no es que yo que sí Cuba, que sí es bello, que no, es bello, pero ese país era muy diferente porque es mayormente agricultura, todo eran plantaciones, las casas eran súper chiquiticas, normalcitas, no habían edificios, en el camino, o sea que donde único habían así muchas cosas, muchos edificios, mall, como las cosas desarrolladas estaban en la capital. Pero a medida que tú ibas entrando a los campos, como se dice, o a las pequeñas provincias, pues ya ahí se acabó todo, eran casitas normales, edificios hasta de, edificios no, como casas de 3 plantas solamente, pero eran más negocios y nosotros éramos como, Dios mío, nosotros no sabíamos que veníamos para acá. En nuestras cabezas, mi mamá había estado en África otras veces y estaba en un lugar muy bueno. Y entonces nosotros pensábamos, bueno, pues va a estar así más o menos, no va a ser la gran cosa, pero va a estar, qué sé yo, con más desarrollo. Y cuando llegamos allí, la casa no estaba preparada, nos metieron en un hotel, así de primera y patas, como decimos nosotros, de primeras y patas. Y en ese hotel tuvimos que cambiar de cuarto como una vez porque no cabíamos, éramos 3. Y aparte de eso, ni siquiera podíamos salir así porque no conocíamos y obviamente el miedo de el desconocimiento. No sabíamos que si nos podía pasar algo. Imagínate, en una ciudad totalmente desconocida y siendo nosotros cubanos, que obviamente en África, cuando tú eres blanco, todo el mundo está como eyes on you. Todo el mundo, o sea, te mira, hay gente que te quiere tocar ni siquiera te lo preguntan. Era muy complicado, pero aparte de todo eso, nos trataron bastante bien allí en ese lugar. Después de como casi 2 semanas, la casa ya estaba lista. La casa lista, entre comillas, porque ni siquiera teníamos donde sentarnos a comer, ni siquiera teníamos juego de sala, simplemente teníamos las camas y más nada. Y una cocina y un refrigerador chiquitico. Que hoy no es por nada súper agradecidas de que hubiéramos tenido eso, aunque sea para cocinar. Pero eran unas condiciones muy adversas, para no decir otra cosa. Y el piso ni siquiera era piso con baches. El piso de estos que tienen el liso, pero es baches como, no sé. Y como que no estaba terminado de construir. Y todo esto fue, principalmente el shock de nosotros fue porque obviamente no era lo que esperábamos. Si nosotros alguien nos hubiera dicho, mira, esto es así, esto es asado, pues ya hubiéramos ido mentalmente preparadas para lo que íbamos a vivir. Pero en realidad no. Y por eso fue el shock más grande que tuvimos, que fue ver allí que las condiciones no eran las que pensábamos, ni las que teníamos en nuestra casa en La Habana, ni nada. Era totalmente llega y busca de la vida. Mi mamá empezó a trabajar al otro día de haber llegado. Literalmente no nos habíamos ni acostumbrado al horario de allí, porque son como 8 horas de diferencia a la que nosotros teníamos. Entonces cuando nosotros estábamos durmiendo ya eran las 12 del día allí. Entonces teníamos un jet lag, teníamos que acostumbrarnos a eso y mi mamá desde que llegamos al otro día se fue a trabajar. Yo le decía, ay, yo no sé cómo tú puedes. Porque con nosotros también se fue otra familia de médicos y una persona que ya estaba en Uganda, que ya estaba en esa ciudad, simplemente estaba de vacaciones en Cuba y el vuelo fue el mismo que nosotros. Pero esta persona tampoco nos dijo cómo.
eran las cosas allá. Simplemente nos pintaba todo color de rosa y nosotros, bueno, pues mejor, pues nada pasa. Pues para allá vamos. Y cuando llegamos y nosotros le decíamos a esa persona, pero esto era lo que tú nos decías que... No, sí, esto es una maravilla, no sé qué. Y nosotros como, ok. En shock, era puro shock. Mi mamá empieza a trabajar y empezamos a hacer trámites para que mi hermana también empezara a trabajar porque ella es estomatóloga y ellos necesitaban también dentistas. Y entonces nada, empezamos a ver si mi hermana puede empezar a trabajar, bla, 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 mi hermana empieza a trabajar. Y después empiezo yo el proceso, nosotros llegamos en julio y la escuela empezaba creo que en noviembre. Entonces también empezamos a hacer mis trámites para seguir estudiando medicina, pero allí. Yo hago todas las cosas para empezar la escuela, aunque de verdad yo no quería empezar la escuela. Yo sabía que el choque de culturas iba a ser muy, muy grande para mí, que iba a ser súper incómodo. Allí se habla inglés, pero ellos en realidad tienen lenguajes específicos para cada tribu, como se les llama. Pero el idioma oficial del país es el inglés. Entonces yo me fui de Cuba, yo siempre fui buena en inglés, pero nunca había estado en un lugar donde se habla inglés. Y entonces para mí también fue difícil empezar a hablar en inglés. Yo empecé la escuela y literalmente yo no quería hablar con nadie. Simplemente estaba con un amiguito mío cubano que ya estaba allí, que él llegó después que yo, pero al mismo tiempo para empezar la escuela. Y literalmente yo solamente hablaba con él. Yo no quería hablar con más nadie, yo estaba negada, no quería hacer amigos, no quería nada. Y para colmo, todos los profesores me decían, ay, tú, la blanquita, ¿qué haces aquí? ¿De dónde tú eres? Y yo, I'm from Cuba. Y ya, y yo me quedaba como, ya, ¿y qué más quieres que te diga? ¿Por qué razón, siendo yo la blanca, me tienes que parar? Porque eran como 300 alumnos en una sola aula, que aquello era un tierrero porque era una tierra colorada y esa tierra colorada se metía en todos lados. Era un aula llena de tierra colorada y de pupitres y de personas. Y entonces cuando alguien, profesor, te decía, pues tú tenías que pararte al frente de todo el mundo y todo el mundo te miraba. Y yo como, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad tú tienes de pararme aquí enfrente de todo el mundo? Pero nada, ahí estaba yo. Para resumir, fue horrible estar en la escuela siendo blanca. Muy, muy cómico la forma que lo digo, pero fue bien duro estar en la escuela siendo blanca por todos los profesores y la cultura simplemente que se tiene allí. La gente te mira raro si te pones un short. Literalmente no podías usar short porque salías a la calle y todos los hombres empezaban a reírse, empezaban o decirte cosas en el lenguaje de tribus que ellos tienen que ni tú sabías lo que ellos te estaban gritando. Ellos nunca se metían contigo de tocarte o algo así, pero sí se reían en tu cara. Se reían, mira esta, cosas así. No te podías poner short. Tiene que ser todo largo y si era ancho, mejor. Pero nosotros como somos cubanas, yo decía, mira, a mí no me importa. Lo que ellos quieran, yo me voy a poner esto, que hace tremendo calor. Yo no me ponía tampoco short, que se me saliera el cachete, pero por el normal, un short normal, un medio muslo. Y para ellos eso era algo exótico. Porque es la cultura diferente y porque todas las mujeres se visten en sayas, vestidos, nadie se pone short. La ropa fue una de las cosas que más me molestaba porque no me podía poner lo que yo quería. Pero también estás en un lugar que no es tu país y también tienes que adaptarte a las normas que ellos tienen y ser un poco respetuosa. Yo me ponía los chores, pero cuando yo sabía que no me iba a ver mucha gente o qué sé yo, para no estar causando una situación, por así decirlo. Pero nada, yo me acostumbré, después terminé como que haciendo amiguitas. A cada rato venía alguien y me decían, ay, me quiero casar contigo. ¿Cuántas vacas le tengo que dar a tu mamá? ¿Cuántos chivos le tengo que dar a tu mamá? ¿Cuánto dinero le tengo que dar? Y yo como, bro, no.
Y que si te voy a llevar a mi tribu, que si te voy a llevar a mi pueblo. Y para un cubano, uno siempre ve esto en películas, que si te dan 2 camellos por tu novia, por tu esposa, pero si tú no lo vives, y yo lo viví, y es como, ¿eso es lo que vale la gente aquí? ¿Eso es lo que vale? Eso no puede ser posible. Entonces es una cultura súper diferente para nosotros. El cubano estar en África es complicado y en un país bien... en una ciudad, porque si estuviera en la capital hay muchos blancos y normal, se ven como otras personas. Pero al estar en un campito, por así decirlo, es como lo novedoso, nadie nunca ve ningún blanco allá y pues en esa estaba yo, que no quería estar en la escuela, pero tenía, porque eso fue lo que me ayudó en realidad a aprender el inglés que tengo hoy y me ayuda hoy para estar aquí en Estados Unidos. De toda mi situación en la escuela, mi hermana también en su trabajo tenía, a los otros blancos que habían, aparte de los cubanos, eran coreanos de Corea del, Dios mío, la Corea que no pueden ir a ningún lado, los mandan de ese Corea para trabajar allí y es como que los mandan de misión internacionalista también. Y ese coreano que trabajaba con mi hermana le hacía la vida imposible, aparte de que trataba súper mal sus pacientes, le sacaba muela sin ni siquiera tenerle el diente una esperanza de vida. Este diente se te puede hacer la carie, se te puede tapar con un filling. No, pues para afuera la muela. Para afuera la muela. Olvídate de eso, a nadie le importa tu muela. Y mi hermana se fajaba con él por eso, porque mira, porque aquí que aquí sí podemos rescatar el diente, no, y el hombre ese, los coreanos son demasiado fuertes en la parte de hablar, ellos te hablan y te hablan con mala forma, vaya, para decirlo de otra forma. Te hablaban allí con mala forma. No estoy generalizando ni diciendo que todos los coreanos son iguales para nada, simplemente ese era, Dios mío, implacable. Y entonces también era una situación entonces en el trabajo de mi hermana, porque ese chino un día hasta la empujó. Vaya, yo porque no estaba allí, porque yo lo hubiera empujado para atrás. Nada pasó. El chino se terminó yendo porque lo mandaron para su país de nuevo. Pero lo mandaron para su país porque se estaba robando cosas allí. Por eso lo mandaron para su país para que vaya a robar para allá a ver si se atreve. Entonces mi hermana se quedó ahí, vinieron personas nuevas, llegó otra cubana y mejoró la situación laboral. Pero fue bastante difícil, los choques de cultura son bien difícil y no es para nada fácil acostumbrarse. Otra cosa que sí todo el mundo habla son los olores que hay allí y para nosotros fue muy, muy difícil acostumbrarnos a los olores. Eso fue lo más difícil que hubo, aparte de... No tenías cama, ok, pero si no hay olor, ok. Pero en todos los lugares había olor y ya llegaba un punto que tú pensabas que se te pegaba a ti. Ya tú olías así también. Todo lo que tú hacías olía así. Y esa fue la peor parte. Porque literalmente llegabas a un lugar a veces a comer y se te quitaban las ganas de comer porque sentiste olor. Un olor muy feo. Y se te quitaron las ganas. Se te quitaron. Completa. Hasta los mismos. Yo tenía una amiguita mía que se sentaba al lado de mí. Y ella era africana ugandesa. Y me decía, Dios mío, ¿por qué la gente no se echa desodorante? Y yo, ay, sí, mija. Así mismo, yo no entiendo por qué. Si es baratico, no entiendo por qué la gente no se pone desodorante tampoco. Esa situación es... Ustedes no se imaginan el grado de magnitud que tiene la situación del olor allí. Literalmente yo llegaba a las 7 a dar una clase y ya no había quien respirara. Me tenía que sentar lejos para que me diera un aire por una ventana y yo no poder ahogarme. Y para colmo había que usar bueno, para colmo no, gracias a que había que usar nasobuco, mascarilla. Eso me salvó muchas veces porque ya yo no podía más con mi vida. Aparte de que no quería estar allí, no quería estar en la escuela, el olor,
la gente siempre arriba de mí y la situación como tal de que estábamos en una ciudad que no era lo que esperábamos, pues era fatal, todo fatal. Lo único bueno de estar allí fue que yo aprendí inglés, que viví cosas diferentes, una nueva experiencia, un país desconocido que conocí y que paseé bastante. Mi mamá, eso sí, era una mala experiencia de que fue un shock cultural, pero mi mamá trabajaba, mi hermana también, pues podíamos salir a conocer nuevos lugares fuera de allí. La capital también nos encantaba ir a la capital porque era lo más parecido a La Habana, a diferentes ciudades normales. Y nos encantaba ir a la capital, mi mamá siempre nos llevaba, ella se encargó de que se balanceara el shock traumático con poder nosotros conocer un poco más del país y de pasear y despejarnos de todas las situaciones que vivíamos día a día. Entonces, de todo esto pasa un año. Nosotros llegamos en julio, un año pasó, del 2021 al 2022. Y en el 2022, en agosto, por agosto nos llegó la reclamación. A todas estas no podíamos hacer, normalmente cuando tú estás en Cuba, hacer la entrevista en Guyana, en ese tiempo. Y ahora se hacen en La Habana, pero antes era en Guyana. Y cuando te llegaba tenías que ir a Guyana a hacer la entrevista. Y con nosotros, como estábamos en Uganda, habíamos pasado el caso para Kenya, Nairobi, la embajada americana de Nairobi, que era la más cercana que teníamos. Y nos llegó la entrevista para ese lugar. Bueno, nosotros en ese tiempo empezó un brote. ¿De qué era? De viruela del mono. Siempre había un brote distinto allí. Nunca nos dio varicela. Bueno, antes de irnos de Uganda nos dio varicela. A mi hermana le dio primero, después le dio a mi mamá y a mí me dio en Kenya, en Nairobi. Pero se me quitó bastante rápido porque como mi mamá y mi hermana habían tenido, ya sabíamos qué pastilla, qué tratamiento podíamos tomarnos para estar mejor. Nos llegó la entrevista, nos vamos para Nairobi y en Nairobi estuvimos como una semana en un Airbnb. Y la ciudad súper linda, salimos porque mi hermana tenía un alumno de ella, porque mi hermana daba clases también a alumnos africanos y ella tenía un alumno en Nairobi, que gracias a él fue que nosotros conocimos todo Nairobi, fuimos a lugares, fuimos al mall, fuimos a esquiar. Vaya, la pasamos genial en Kenya, nosotros sí quisiéramos volver allá, a Kenya. De hecho, yo hasta quisiera volver un día a Uganda para acordarme de todo lo que pasé, ya desde una perspectiva más amplia, una mente más abierta, tú sabes, como que uno está allí con la mente muy cerrada de me quiero ir de aquí, y no se centra como en, tú sabes, como en disfrutar un poco más la experiencia. Pero sí, en Nairobi la pasamos fenomenal, el Airbnb bello, y llegó el día de la entrevista, nos salió súper bien, nos aprobaron ahí mismo. Antes de eso tuvimos que hacernos igual chequeo médico y nos aprobaron. Ese fue el día más feliz de nuestra vida. Al fin íbamos a estar todos juntos. Solamente teníamos que esperar los pasaportes y los pasaportes llegaron como en 2 días. Ya estaban listos. Mi papá nos compró el pasaje. Y llegamos aquí en noviembre del 2022. Ya llevo casi 3 años aquí y súper feliz. Tanto de haber vivido la experiencia de África como de haber estudiado, como de haber conocido personas, como de haber conocido muchos países, porque hicimos escala. Primero cuando íbamos de Cuba a Uganda, hicimos escala en Venezuela, hicimos escala en Turquía, y después cuando veníamos para acá, hicimos escala en Dubái. Y eso conocer los aeropuertos fue lo mejor, fue genial. Nos pasamos 2 días de viaje, pero valió la pena. Valió la pena toda la espera. Al final el tiempo de Dios es perfecto, todo pasa cuando tiene que pasar, no nos desesperamos. Yo no les puedo contar las veces que nosotros pensamos irnos porque ya habían abierto Nicaragua, habían abierto, qué sé yo, México, podíamos ir para México fácilmente y cruzar. Y los millones de veces que nosotros pensamos irnos ilegal y algo nos dijo no lo hagan. Mi mamá siempre como que la luz de nosotros, como que no, esto no lo vamos a hacer porque es mejor, vamos a esperar a ver qué pasa. Y bueno, ella estaba muy clara.
Y mi papá tampoco quería que nosotros pasáramos todo eso, y más si él no podía estar con nosotros. Porque 3 mujeres en una situación así es un poco complicado. Llegamos a Estados Unidos y la cantidad de veces que nosotras mismas nos decíamos, ay, cuando lleguemos a Estados Unidos, lo veíamos tan lejano. El día que nos llegó la notificación de la cita, pues a mí me llegaba junto con mi mamá, y a mi hermana le llegaba un caso separado. Y a mi hermana le llegó un correo, estábamos haciendo ejercicio. Y mi hermana me dice, ¡ah! Nos llegó la entrevista. Y mi mamá estaba en otro lado del gimnasio, como haciendo algo en la bicicleta, qué sé yo, y nosotros fuimos corriendo, mami, nos llegó la entrevista. Y ella, ¿qué entrevista? Espérate, déjame revisar el correo, que a mí no me ha llegado nada. A ella nunca le ha llegado nada. Y cuando revisó, ahí estaba también, teníamos la entrevista para el mismo día. Nosotros estábamos bien, teníamos miedo de que a mi hermana la separaran de nosotros en la entrevista, porque como ella ya era mayor de edad, a ella todavía la reclamaron siendo menor de edad, pero pasaron 5 años y ella tenía 26, yo no me acuerdo, 25, tenía 25, y nosotros como que, Dios mío, espero que todo sea parejo para las 3, porque yo seguía siendo menor de edad, tenía 21 ya, pero me habían reclamado muy chiquita, como con 16 años, y bueno, yo todavía estaba dentro de esa categoría de menor. Pero mi hermana teníamos miedo porque ella era más grande y no sabíamos qué podía pasar, pero todo salió bien, todo nos pusieron juntas, todo hicimos la entrevista juntas y no nos podemos quejar de eso. Todo estuvo súper bien, nosotros súper contentas y llegamos aquí. Ahora, aquí ha sido otra historia que creo que la voy a hacer en otro video, porque este creo que ya se me hizo muy largo. Y la historia de Estados Unidos también, para todos tenemos una historia aquí en este país de superación, de que también pasamos trabajo al principio por todo, y también que gente a veces ni te quiere hablar por tu acento, pero bueno, eso también lo dejo para otro video. Espero que les haya gustado mi historia. Si tú tuviste una historia parecida o te tuviste que ir para otro país súper random, coméntame, dime qué tal te fue. A esta historia le faltan muchas partes porque en un año ustedes se pueden imaginar la cantidad de cosas que a nosotros nos pasaron, que vivimos, tanto en la comunidad de cubanos como con la comunidad ugandesa. Fueron demasiadas cosas que necesitaría 1 hora de videos completa para hacerlo, pero ese fue un resumen. Y espero que si tú, que pasaste por algo así de complicado también, o adverso, o que fue un shock cultural, de ciudad, o de lo que sea, pues ya estés en un lugar mejor y todo haya pasado, ya te sientas bien. Aunque nosotros nos quejáramos de donde estábamos, de la situación en que estábamos viviendo, en el fondo sabíamos que era mejor estar ahí que en Cuba por la precariedad que había ya en ese tiempo. El dólar estaba a 5,000 pesos, 300 pesos cubanos, ya nada era como nosotros lo habíamos dejado. En muchos momentos yo dije, nosotros llegamos un día y al otro le dije a mi mamá, me quiero ir para Cuba, yo no aguanto esto, me quiero ir ya, me voy para mi casa, yo no tengo por qué estar aquí, vámonos para Cuba. Y mi mamá ahí nos dijo como que si vamos para Cuba, ya no hay vuelta atrás, tenemos que pagar, aparte de todo, tenemos que pagar nosotros el pasaje, y cuando estés en Cuba y veas la situación que hay, vas a querer no haberte ido. Piensa bien las cosas, vamos a pensar bien, con la cabeza fría. Mi mamá siempre bien centrada, ¿no? Bien mamá, al fin y al cabo. Y creo que eso fue lo que mejor que hicimos, quedarnos allá, porque la situación después que nosotros dejamos Cuba fue a mucho peor de lo que ya se estaba poniendo. Y sí estoy súper agradecida de haber estado allá y de haber estado teniendo condiciones que, por muy mínimas que fueran, en Cuba no las había, y no tuvimos que pasar ese trabajo que hoy en día la gente pasa, con la luz, con la comida. Estábamos bien, no estábamos en las condiciones que nosotros queríamos, a lo mejor por piquis o por lo que sea, por el shock. La verdad, ese viaje nos hizo muy bien, nos hizo darnos cuenta de muchas cosas,
y aparte de todo nos hizo mejor persona, eso sin dudas. Este fue el look final, bien natural porque voy a estar aquí en la casa haciendo videos. Entonces nos vemos en el próximo video que va a ser de real estate. Díganme si les gustó este story time, si quieren más story times. Tengo muchos story times. Nos vemos.